empezar con la enseñanza, me gustaría hacer un resumen así mega express de lo que hemos visto en semanas anteriores. No significa que si usted no vino la semana anterior o la otra, no va a entender lo que pasó aquí. No es una película tampoco, ¿no? Simplemente es un poquito más de contexto. La primera semana, por allá del 30 de junio, nuestro pastor Alonso empezó con un tema que se llama Lo que tú necesitas. Nos hablaba de Mateo 6:33, no sé si recuerda. Lo que tú necesitas es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Lo que tú necesitas está un poquito más adelante de lo que tú quieres, decía nuestro pastor Alonso. Imagínate que tienes un boleto de ida y vuelta. Si tú llegas hasta lo que quieres y te regresas, te vuelves con lo que quieres, pero no traes lo que necesitas. Si tú caminas hasta lo que necesitas, de regreso puedes pasar y tomar lo que tú quieres. Está curioso, ¿no? Nos hablaba nuestro pastor Alonso sobre eso y algunas diferencias entre lo que es querer y necesitar. También mencionaba la importancia, nuestro pastor, de poder seleccionar la comida saludable por encima de la comida chatarra. Me refiero a la comida espiritual. Me refiero a que podamos tener la sabiduría para decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto, pero Dios me está diciendo que necesito esto. Entonces tomo lo que necesito por encima de lo que quiero. También nos hablaba de que Dios nos puede dar un corazón nuevo. A lo mejor a tu mente viene alguien y dices, no hombre, este compa, ¿quién le va a dar un corazón nuevo, Dios? No hay poder humano, exactamente, no hay poder humano, pero existe un Dios. Nos decía Alonso que ahí en Ezequiel 36:26 Dios les decía que Dios nos había dado un corazón nuevo. Luego, la segunda semana, yo compartí un tema que se llamó anormal, no sé si lo recuerda. Vine yo vestido del Chavo del 8, hice unos chistes, no recuerdo, no vino pues. No se crea. En ese tema yo hablaba sobre la mujer pecadora que unge los pies de Jesús. Y esta mujer, hablábamos cómo al final Dios le dice unas palabras muy importantes, no sé si las recuerda. Tu fe te ha salvado. Estábamos hablando, de que necesitábamos entender que Dios nos decía a nosotros esas palabras, tu fe te ha salvado. Y también recordábamos Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13. Hablábamos del versículo 12, que Pablo nos recordaba unas cosas muy importantes. Todos conocemos el versículo 13, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el versículo 12, Pablo nos daba unas indicaciones. Decía, sé vivir en cualquier tipo de circunstancias. Sé lo que es tener provisión. Sé lo que es estar satisfecho, como a pasar hambre. Así decía. Y está bien curioso que antes del versículo 13 nos diga eso. Y luego decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablábamos de la importancia de entender que vivimos una fe anormal, de poder declarar las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo puedo declarar yo convicción cuando tengo duda? ¿Cómo puedo declarar sanidad cuando tengo una enfermedad terminal o tengo una enfermedad con la que estoy batallando? Bueno, el punto es que vivimos una fe anormal. No basamos nuestra fe en lo que sucede o no sucede. Basamos nuestra fe en alguien que dio su vida por nosotros y que siempre está presto para nosotros. Luego, la tercera semana, que fue la anterior, la hermana Marta habló sobre un tema que se llamó Victoria en medio de la tormenta. ¿Cuántos estuvieron aquí? La felicito, hermana Marta, muy padre el tema. La verdad me encantó, es una bendición tener a la hermana Marta con nosotros, contar con la sabiduría. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la hermana Marta? Es una bendición para nosotros. Ella nos hablaba de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, cuando Jesús calma la tempestad. ¿Nos recuerda más o menos? Y hay una pregunta que hace Jesús que parece que lleva jiribilla, ¿no? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Es así como que les dice Jesús y los discípulos no entendían. Y me encantó cuando la hermana Marta hizo el comentario de que el mundo nos dice que después de la tormenta, pero Jesús nos dice que en medio de la tormenta Él es nuestra calma. Amén. Me encantó cuando ella dijo eso. También es importante resaltar que tú y yo no estamos subiendo a Jesús a nuestra barca.
nosotros nos estamos subiendo a la barca de Jesús, porque Jesús es la barca. Y donde va Jesús hay paz, y donde va Jesús hay provisión, y donde va Jesús hay salud, y donde va Jesús hay victoria en medio de la tormenta. Amén. Esto nos lo decía la hermana Marta. Resumen, express, 4 minutos. Y bueno, para continuar con esta enseñanza, yo voy a hablar de un tema que denominé el rescate. Bueno, Dios me dijo que así le pusiera. ¿Cuántos han visto películas de rescate? Chorro de películas de rescate. Yo soy un cinéfilo, a mí me encanta ver películas. Si usted quiere crecer en amistad conmigo, 2 cosas: películas y mariscos. Si usted quiere crecer en amistad, no se crea. ¿Cuántos hemos visto películas sobre rescates, no? Lágrimas del Sol. ¿Alguien vio Lágrimas del Sol de Bruce Willis? Me encantó esa película. Y luego Búsqueda Implacable 1, Búsqueda Implacable 2, 3, Regreso de la Búsqueda, Rescate de Alcatraz, ya va los que son más para atrás, Rescate de Alcatraz, Avión Presidencial, Capitán Phillips. Saque su libreta y anote estas películas para domingo en la tarde. Bueno, infinidad de películas. Y es que yo creo que ser rescatados es como ir de compras. Alivia tu alma. Cuando vas a tu casa, después de que te compras alguna playera, una blusa o algo que querías, vas a tu casa así como emocionado porque compraste algo que querías, ¿no? Y vas contentito así, haciendo tu baile de la victoria, no sé. Cuando te rescatan, vas a tu casa así, me rescataron, qué chilo. No hay manera que tú digas, me rescataron. Es imposible que digas eso. En una ocasión, les voy a contar una anécdota. Fui a una graduación de una amiga hace ya bastantes años. Y la verdad que estábamos en la graduación y se armó el bailongo, ¿no? Y la verdad que yo nunca he sido bueno para bailar. Bueno, sí, pues, pero no me gusta opacar a la gente que está ahí. Y la mamá, bueno, los papás de esta amiga estaban presionándonos mucho a mí y a otros amigos para que fuéramos a bailar. Y yo he sido cristiano toda mi vida, ¿no? Y era así como que, pues sí sé bailar, pero no sé cómo, pues, o sea, nunca, no sé, ¿no? Y veía a un amigo, muy buen amigo mío, que iba y estaba ahí moviéndose de un lado para otro, y yo decía, ¿yo puedo hacer eso? Porque es medio tieso mi amigo, ¿no? Y veía que se movía de un lado a otro y yo lo puedo hacer también, y de repente le puedo meter un paso extra, ¿no? Pero no quería porque me daba vergüenza. Y los papás de esta amiga, la verdad es que tienen un poder de persuasión, persuadiendo, hasta que llegó el punto que, bueno, pues, ahí vamos yo y otros amigos. He de decir que la música estaba bastante bien, ¿no? Y ahí vamos caminando, así como borreguito, ¿no? El matadero. Y la música, pues bueno, está bien, estaba así la luz medio oscura. Aquí pues nadie me va a ver, ¿no? En cuanto pongo un pie en la pista, paran la música y suena. Y yo, ¿qué voy a hacer con esta música ahora? Como que el DJ me vio y dijo, este es de Mazatlán, le pongo música de banda, ¿no? Ya se va a desplayar ahorita. Yo estaba bien agüitado porque dije, ahora sí ya no hay manera en la que yo pase desapercibido. Y de repente llega un fotógrafo y nos dice, vengan para tomarles fotos con sus amigas. Y yo, sí, ¿dónde? Allá, lejos de la pista. Nos fuimos, nos tomamos fotos. No sabe el alivio que sentí cuando llegó el fotógrafo y nos rescató. Ese fotógrafo es mi amigo Eric, gran amigo. No, mentiras. La verdad que me rescató el fotógrafo. Dije yo, sentí un alivio lejos de la pista, me sentí feliz. Cuando tú eres rescatado, no hay manera en la que no puedas estar feliz. Si Dios te rescata de una u otra cosa, debes de estar feliz. No es porque debas, es natural. Todos los personajes que han existido en la Biblia, o muchos de ellos, Abraham, Noé, David, Pedro, Pablo,
en algún momento en sus vidas fueron rescatados. Y lo que Dios nos enseña a través de su vida, de la vida de estos apóstoles, de estos personajes bíblicos, es que el objetivo de Dios siempre ha sido rescatarnos, siempre ha sido que no nos perdamos, siempre ha sido que podamos voltear nuestra mirada y reconocer que hay un salvavidas dispuesto para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te imaginas estarte ahogando en alta mar y se te está acabando la fuerza, el aliento, y de repente alguien te tira un salvavidas y tú volteas y le dices al salvavidas: siempre llegas al último momento? Te apuesto que tú en tu último aliento, ahogándote, vas a agarrar el salvavidas y te lo vas a poner hasta donde te llegue, ¿no? A lo mejor hasta el cuello, ¿no? Hasta ahí va a entrar, pero lo vas a abrazar. ¿A poco no se te hace chistoso que nosotros con Dios a veces somos: Señor, siempre llegas al último momento? Te está rescatando, pues. Con un salvavidas es imposible que tú digas: llegas al último momento. Lo agarras y lo abrazas. Cuando Jesús llega para rescatarte. Amén. Es importante que sepamos que, ya me pasé como 3 diapositivas, mano. Resumen, el rescate, resumen, el rescate. Es que agarro ritmo, pues, y luego ya, apenas el Alonso. Tú puedes, Emilio. Es importante que nosotros entendamos que Dios no nos creó a nosotros para jugar con nosotros nada más, para tenernos ahí como un experimento. Dios te creó a ti y a mí para amarnos. Dios te creó a ti y a mí para vivir una vida gloriosa, una vida reinando junto con Él. Dios te creó a ti y a mí para darnos una identidad que está en base en lo que Él dice. En Efesios 2, versículo 10, dice: porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Tú y yo hemos sido creados, hemos sido diseñados para vivir una vida eterna con Dios. Amén. Si tú te fueras a graduar, ¿a quién le confiarías el diseño de tu vestido? A Luz María, un anuncio. Dices tú: voy con Luz María porque hace unos diseños, claro. Si tú dices: necesito un pastel, pues le voy a decir a la hermana Marta porque sé que ella hace pasteles, ¿no? Sabes que vas a ir con la persona que va a diseñar algo que tú quieres, que tú necesitas, que tú anhelas, porque esas personas están preparadas en lo que hacen. Cuando tú confías que el diseño de tu vida lo ha hecho Dios, es similar a eso, pero si lo multiplicaras por 1,000 millones, y a lo mejor se va a acercar al 0.00001% de la grandeza que Dios ha puesto en ti. Amén. Dios ha puesto una grandeza muy especial en ti. Esta mañana vamos a hablar de una historia en específico que se encuentra en el capítulo 3 del libro de Daniel. Es sobre 3 amigos, se llaman Sadrac, Mesac y Abednego. Pero es importante que te platique lo que pasó antes. En el capítulo 1 habla sobre que eran 3 amigos de Daniel. Bueno, era Daniel y estos 3 muchachos. Y en este capítulo 1 la Biblia nos cuenta que el rey Nabucodonosor, lo ensayé tantas veces y me salió muy bien, el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén. Y dice la Biblia que Dios le entregó el pueblo al rey Nabucodonosor. Dios se lo entregó. Y cuando ellos conquistaron, agarraron algunos tesoros, y este rey dio una orden específica, y esa orden específica era: traigan a jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias, sanos, fuertes y bien parecidos, Emilios, en pocas palabras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
pasó, hombre? Dice la Biblia que instruidos en todas las ramas del saber, dotados de conocimiento y de buen juicio. Ahí en el capítulo 1, la Biblia nos menciona que Dios les dio a estos 4 jóvenes una aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y de la sabiduría. Es importante resaltar que Dios se los dio a estos 3 jóvenes, y a Daniel le dio la aptitud de interpretar sueños y visiones. Cuando te digo que es importante resaltar que Dios les dio esa aptitud, es porque lo que ellos hacían era porque Dios se los había dado, porque Dios se los había puesto. Dios les dio una actitud excepcional. Y esta mañana quiero preguntarte, ¿qué aptitudes te ha dado Dios a ti? ¿Qué te ha dado Dios a ti que desafían tus propios límites? ¿Qué potencial ha puesto Dios en ti que lo tienes guardado porque no sabes cómo usarlo? Es que Dios me ha dado el potencial, pero es que no sé. Dios ha puesto algo especial en ti y a lo mejor lo tienes guardado. ¿Qué tal si Dios ha puesto el don de sanidad, en tu vida y tú no lo estás usando? Y hay personas que cuando tú pongas las manos declarando que a través del nombre y el poder de Jesús pueden ser sanas, Dios te puede usar para que eso suceda. O a lo mejor Dios ha puesto el don en ti para que Dios te use y los corazones de las personas sean transformados. ¿Qué aptitudes y qué potencial ha puesto Dios en ti que lo tienes guardado? Por temor, porque no sabes, porque no te has preparado, porque no has investigado lo suficiente, por lo que tú quieras. Es triste ver personas que tienen potencial para extender el reino de Dios como ni siquiera se imaginan y no lo usan. Es como tener un Mustang Shelby 64, como el de la película 60 segundos. Me regalaron este Mustang y lo tengo guardado en la cochera, así tapado con una bolsa negra, porque no sé cómo hacer, no sé cómo usarlo. Y luego es de 8, gasta un chorro de gasolina. Y la verdad me da miedo. Te voy a decir algo: métele la llave a ese carro, prende ese carro, y cuando escuches sonar el motor de ese carro te va a decir qué hacer. No le movía las diapositivas, ¿verdad? Todavía no llego. Cuando le metas la llave a ese carro y escuches el motor, el potencial que tiene ese carro te va a decir qué hacer. Es que yo oro por las personas y me da vergüenza que la otra vez me dijo Dios que orara y me dijo Dios que le iba a sanar, pero me dio vergüenza porque ¿qué tal si no sana? ¿Qué va a decir la gente? ¿Y qué tal si pasa? ¿Y qué tal si pasa? Y tu potencial, en ese momento te das cuenta de que no manches, lo que Dios ha puesto en mí es un potencial que necesito usar. Tú necesitas usar el potencial que Dios te ha dado. Sí me había pasado una diapositiva. Estos 3 jóvenes, dice la Biblia, que como ya mencioné, Dios había puesto algo especial en sus vidas. Eran sabios, eran preparados, inteligentes, cuerdos, pero el resultado de lo que hacían era a través de lo que Dios había puesto en ellos. Así que esta mañana te quiero decir que el resultado del potencial que Dios ha puesto en tu vida no depende de ti, depende del propósito de Dios a través de tu vida. Depende de Dios mismo, el potencial que Dios ha puesto en ti. Úsalo. No, es que yo nomás me gusta involucrarme, pero poquito. Involúcrate más. Ay, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Bueno, pídele a Dios revelación. Ay, es que yo voy a la iglesia y no me siento, y siempre es no me siento. Hablamos de lo que es, amén. Hablamos de lo que es verdad, y la verdad es que Dios puso un potencial especial en ti. Recuerdo cuando yo tenía 12 años,
Gracias por no hacer. Yo jugué béisbol toda mi infancia y era un gran prospecto. No, jugué béisbol y recuerdo que hubo una edad como entre 11 y 12 que yo ya me quería involucrar en la iglesia, pero no podía porque los juegos de béisbol eran los domingos. Entonces, pues también me gustaba mucho el béisbol. Y hubo un punto en el que le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ya voy a dejar del béisbol porque quiero involucrarme en la iglesia. Se infartó don Pablo, ahí donde lo ve, serio. Se infartó. Y yo me quise involucrar y lo primero que hice fue aprender a tocar la batería, porque me gustaba y me di cuenta que no había tantos bateristas. Dije, por ahí va a ser mi entrada triunfal. Y aprendí a tocar la batería y en mi corazón siempre estaba aprender a tocar la guitarra eléctrica. Y ahí estaba, pero aprendí a tocar la batería primero. Y en la iglesia a la que asistía, me tocó fundar en ese tiempo, por ahí en el 97, 98. Y yo estaba chiquito y me acuerdo que empecé a involucrarme en la reunión a mitad de semana. Y había reunión el domingo. Y obviamente el baterista que tocaba mejor, pues tocaba los domingos. Y yo tocaba los miércoles. Después la iglesia fue creciendo y llegaron otros bateristas, mejores que yo, y tocaban los domingos. Y ellos se turnaban. Y yo en mi mente decía, pues qué tontos, ¿no? Porque tocan mejor que yo, pero tocan cada 15 días. Yo toco menos, pero toco cada semana. Aquí voy a practicar yo más. Yo tenía 12 años y pensaba, bueno, está bien, mientras no me toquen mis miércoles, pues no pasa nada. Y un día, como la iglesia fue creciendo, llegaron bateristas y llegaron nuevos dirigentes. Yo llegué el miércoles con mis baquetas, tintas, Silvian, y llegó un muchacho que iba a dirigir la alabanza con un baterista de los domingos. Cuando lo vi llegar dije, algo no está normal aquí. Y me dice, oye Emilio, fíjate que yo tenía 12 años, él ya estaba grande. Oye, fíjate que voy a sacar una canción nueva y pues ya ves que hay poco tiempo y la verdad es que no te va a salir. Y dije, bueno, ni modo, fue una ocasión. La iglesia empezó a crecer y empezamos a hacer una reunión de jóvenes y tocaba de vez en cuando en la reunión de jóvenes. Y así como fue creciendo, fueron llegando nuevos músicos. Y un día llegó un muchacho que tocaba la guitarra eléctrica espectacular, espectacular. Y yo lo vi y dije, wow, qué chilo. Y después dije, wow, ahora sí nunca voy a tocar la guitarra. Porque tocaba demasiado bien. Y un día iba a ser la reunión de jóvenes, una reunión de jóvenes especial. Y ya se acercaba la fecha. Y yo dije, qué raro, no me han hablado, ¿no? Para ensayar. Y se acercaba la fecha y nada. Y un día fui con el de los jóvenes, oye, me toca tocar en la reunión. Y pues no me han hablado. Fíjate que no vas a tocar. Va a tocar este muchacho nuevo que llegó y este otro muchacho. Y se armó una megabanda así. Y yo quedé fuera. Dije yo, no puede ser posible, dije. De verdad me dolió en mi corazón. Y pensé, ¿sabes qué, Emilio? Dios ha puesto un potencial especial en ti. Úsalo. Y cuando pasan situaciones así hay dos cosas: o te das para abajo o te das para arriba. Y recuerdo que tenía yo 12 años y dije, esto no se va a quedar así. Bueno, dije, esto no se va a quedar así. Tenía voz del niño, pues. Voy a hacer mi propia banda, dije. Tenía 12 años. Cliché de película gringa, ¿no? Voy a hacer mi propia banda. Y recuerdo que había un amigo al que yo le había pasado el ministerio de los acetatos, porque yo empecé ahí con los acetatos, luego brinqué la batería, delegué esa área. Y este muchacho le gustaba cantar, pero le daba vergüenza. Y yo le dije, vente, entre los dos cantamos, desempolvé la guitarra. Y me acuerdo que había un amigo que tocaba la batería y más menos que más, pero no le daba vergüenza. Este es el indicado, dije. Toca más o menos, pero no le da vergüenza. Y me faltaba un bajista. Y le dije a un amigo, oye, ¿no te interesa tocar el bajo? Fíjate que sí, me dijo. Yo te enseño, le dije. ¿Pero sabes tocar el bajo? No, pero pues qué tan difícil puede ser. Y le enseñé a tocar el bajo, tenía como 4 años más que yo.
Le enseñé a tocar el bajo, empezamos a ensayar y de repente nació mi primer banda. Tenía 12 años, 12 años. Estaba bien emocionado. Esta banda se llamaba Plan C. Un saludo a mis amigos de Mazatlán. Y todos cuando vieron el nombre Plan C dijeron, Plan Cristo, Plan Celestial. Dije, no, nos llamamos Plan C porque somos la tercera opción. O sea, si no está uno, si no está el otro, entonces entrábamos nosotros. Y recuerdo que en mi mente de 12 años, yo lo único que podía pensar, no me interesa ser la tercera opción. Ya soy una opción. Ya soy una opción. Dios te creó a ti y tú siempre has sido la opción de Dios. Tú siempre has sido la opción de Dios. Es que lo que yo tengo en mis manos no, siento que es muy poco. Dios te lo ha dado y te lo dio porque eres la opción de Dios. Amén. Estos 3 muchachos de la historia, continuando, tenían nombres verdaderos, nombres que les habían sido quitados y les dieron estos nombres, Sadrac, Mesach y Abednego. Y algunos teólogos comentan que este rey de Babilonia lo hizo porque, según ellos, al hacer esto, hacía que ellos se olvidaran del Dios de sus padres. Y número 2, que perdieran la guía de su juventud. Se me hace bien curioso que Nabucodonosor concluyera que con solo cambiarle el nombre a una persona, esto sucediera. Y ¿sabes qué? En realidad era verdad, porque los nombres siempre tienen, el significado de los nombres tiene un objetivo muy importante. En Génesis 1, no lo tengo aquí en la pantalla, pero se me hace bien increíble ver a Dios creando el universo, ver a Dios creando lo que existe. Y está bien chilo porque lo que Dios hace es simplemente hablar. Dios nada más habla y las palabras que salen de su boca empiezan a darle un sentido, algo que no existe. No existía la luz, pero Dios dijo la luz y las cosas que se tuvieron que formar se hicieron. Amén. Pero cuando te creó a ti y me creó a mí, dice la Biblia por ahí en Génesis 2, versículo 7, que Dios sopló aliento de vida. Y cuando dice sopló, el significado de soplar es el Espíritu de Dios en acción. O sea, contigo hizo un trabajo, Manuel. Entonces no hay forma de que tú digas, es que yo no sé, estoy inseguro. Dios se tomó el tiempo para crearte. Amén. Gálatas 4, versículos 6 y 7, me encanta este versículo, anótalo, atesóralo en tu corazón, porque es una gran verdad que tienes que llevarte en tu corazón. Y tiene que ver con la identidad que Dios te ha dado. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Número 1, tú eres un hijo de Dios. Y número 2, tú eres un heredero de Dios. Si tú ya eres hijo, entonces eres un heredero de Dios. Amén. Voltea con él enseguida y dile, heredero. Ya nomás era una palabra, luego como 3 palabras. Bueno, en el capítulo 3, ahora sí, se nos cuenta la historia de que estos muchachos ya habían sido traídos a Babilonia. Dios, el rey los preparó durante 3 años, tenían algunas funciones. Y en el capítulo 3 nos habla sobre que este rey construyó una gran estatua que medía 27 metros. Para que te des una idea de la altura, los voladores de Papantla, lo investigué, de donde se tiran, más o menos mide 30 metros, de donde se tira, lo más alto. Entonces la estatua de este rey medía más o menos eso, 27 metros. Y este rey hizo la estatua para que al sonido de cualquier instrumento musical, la lira, el arpa, menciona ahí una serie de instrumentos, todas las personas inclinaran su rostro y le rindieran culto a ella. Y quien no lo hiciera
iba a ser arrojado, a un horno ardiente. Iba a morir, en pocas palabras. Y bueno, Dios invitó, el rey Nabucodonosor hizo un evento para dar esta bonita noticia a la gente. Y bueno, todos aceptaron, se fueron. Y después, como casi siempre sucede, ¿no? Oye, rey, fíjate que tú diste un decreto hace tiempo, ¿verdad? Sí. Pues fíjate que hay unos muchachos por allá que pues cuando suenan estos instrumentos pues no inclinan su rostro y no adoran esta estatua. Y el rey se molesta y los manda a llamar. Dice la Biblia ahí en el verso 15 que el rey Nabucodonosor habla con ellos y les dice: ¿es cierto lo que están haciendo? ¿Es cierto lo que me enteré? Bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Les voy a dar otra oportunidad para que que el momento que suenen los instrumentos ustedes adoren a Dios. Y me impresiona lo que le contestan estos muchachos. Dice el versículo 16: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ay, qué increíble. Frente al rey. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama convicciones. Se llama convicciones. Se me hace impresionante lo claro que estos muchachos tenían sus convicciones. Y a veces en nuestra vida suceden cosas en las que tenemos que pararnos frente a esas situaciones y declarar en el nombre de Jesús que me ha dado la victoria sobre eso. No es que la situación que está rodeando mi vida en este momento tú no la conoces, ok, pero párate enfrente y dile a ese problema que el Dios al que sirves te va a rescatar. Pero aunque no lo haga, jamás vas a ceder ante eso. Tienes que decírselo con convicción. Tienes que decírselo con fuerza y no rendirte aunque esas situaciones sean duras. Y a veces no porque las situaciones vayan en nuestra contra una y otra vez y me está lloviendo sobre mojado, significa que tengas que dar la vuelta y ceder ante eso. Cuando tu fe va creciendo, las pruebas también van creciendo. Pero eso no quiere decir que Dios no te vaya a rescatar. Amén. Cuando estas cosas pasen, hay dos cosas que necesitas recordar. Y te las acabo de mencionar en Gálatas 4, versículos 6 y 7. Tienes que saber quién eres. Es lo primero. Y te lo acabo de decir. Dice la Biblia que tú eres un hijo. Eso es lo primero que tienes que saber cuando la dificultad, los problemas, tentaciones, lo que sea. Lo primero que tienes que saber es que eres un hijo de Dios. Y lo segundo es, tienes que saber a quién has entregado tu vida. Tú le has entregado tu vida al Creador del universo. Amén. Ayer que estaba lloviendo, decía ahorita en la alabanza, de verdad que la lluvia está pegando en mi ventana, el agua se está metiendo por el aire, ya no hallaba ni qué cubeta poner yo. Y se fue la luz de repente y el viento, y hay un árbol que pega en el cuarto de atrás y golpeaba la ventana, ¿no? Y yo, es el árbol, repitiéndome. Y de repente empecé a adorar a Dios en mi corazón y dije: Señor, qué grande eres, no manches. Qué grande eres que en este sector de la ciudad, en esta ciudad, de este estado, de este país, de este continente, estás haciendo algo así de asombroso con la naturaleza. Tu poder es sorprendente. Empecé a adorar a Dios, Dios trajo paz y me dormí a gusto. Amén.
Qué importante es tener nuestras convicciones bien claras. Quiero que veas el siguiente video, por favor. ¿Listos con el audio, muchachos? Excelente equipo. Quiero que veas este video, pon atención. El 3 veces campeón del mundo de surf, el australiano Michael Fanning, ha salvado la vida de milagro mientras competía en Sudáfrica. Un tiburón ha atacado al campeón en 2007, 2009 y 2013 y gracias a un golpe de suerte no ha sufrido ninguna herida. El escualo se ha enredado en la cuerda que une al surfero con su tabla y eso ha sido lo que ha evitado que Fanning recibiera un mordisco letal. Rápidamente han acudido a rescatarle. Estaba sentado y iba a empezar a moverme cuando he sentido que algo me agarraba y se quedaba enganchado en la cuerda de mi tabla. E instantáneamente he intentado zafarme y él continuaba viniendo hacia la tabla y yo daba patadas y gritaba. ¿Has visto dientes? No he visto absolutamente nada, simplemente he intentado nadar lo más rápido posible. Fanning comenzaba el abierto de Jeffreys Bay en el país africano como vigente vencedor, pero todo ha quedado en un segundo plano. Sus compañeros y competidores se abrazaban a él en señal de solidaridad. Surfear no es siempre un deporte tranquilo, a veces el riesgo está ahí, justo debajo de la tabla. Mick Fanning, lo apodan el Relámpago Blanco. Es un surfista australiano. En el 19 de julio del 2015, en una competencia en Sudáfrica, un tiburón lo atacó. Y él se dio cuenta y luchó ahí, hizo lo que pudo. El tiburón mordió la tabla, le arrancó el cable y alcanzó a salir ileso del mar. 6 días después, vuelve a surfear y otro tiburón lo ataca. Otro tiburón lo vuelve a atacar. Es más impresionante porque ¿a poco no dirías tú que es una forma en la que el universo te está tratando de decir, creo que es momento de retirarte del surf? Te voy a decir las palabras textuales que él dijo en una entrevista. Dijo Mick Fanning: surfear me ayudó a atravesar los periodos más difíciles de mi vida, de modo que no sería correcto darle la espalda al surf. Y luego termina: tu amor por las olas tienen que ser más grandes que tu miedo a los tiburones. Ay, cuando yo lo leí así, se llama convicciones. Convicciones se llama. Tu amor por el propósito de Dios debe ser más grande que tu miedo a los tiburones que van a tratar de devorarte. Tu amor al propósito que Dios ha puesto en ti tiene que ser más grande que las cientos y cientos de situaciones a lo mejor que van a tratar de que tus convicciones se vean quebradas. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Puedes estar consciente y declarar en tus convicciones que Dios siempre va a venir en tu rescate. Amén. Dios siempre va a venir en tu rescate. Estos 3 muchachos, volvemos con la historia, cuando le dijeron eso al rey, se enojó tanto que mandó calentar 7 veces más el horno y los echó al horno. Dice la Biblia que los hombres que echaron a estos muchachos al horno murieron quemados, los que los aventaron, de lo fuerte que estaba el horno. Más o menos ahí en Daniel. Y me gustaría preguntarte, ¿de qué cosas te ha rescatado Dios a ti? Ahorita vamos a tomar un café para platicar. ¿De qué cosas te ha rescatado Dios a ti? ¿Qué situaciones te han asustado tanto que decidiste ceder ante ellas y ceder a tus convicciones? Decir, ¿sabes qué? Sí, creo lo que creo, pero ¿sabes qué? Lo que estoy viviendo está bien grueso y yo creo que para la vuelta, oiga, ¿no? Tienes que pararte enfrente
Pararte enfrente y no ceder ante la dificultad. 2 fines que tiene el rescate. Número uno. Ayudarte cuando pierdes el control. Y número 2, regresarte a un lugar seguro. 2 fines que tiene el rescate: ayudarte cuando pierdes el control y regresarte a un lugar seguro. Estos muchachos no tenían control sobre la situación porque el rey había emitido un decreto específico. Ellos sabían que independientemente de lo que sucediera, Dios iba a ver por ellos. Y se me hace bien curioso porque a veces nosotros pensamos la respuesta de Dios en una dirección. Necesito esto y Dios me va a contestar así. Le decía a los muchachos de la alabanza una vez que a mí me choca pensar cuando me imagino una forma en la que Dios me va a contestar, porque digo yo, ay, no manches, no me va a contestar de esa forma. Y luego me imagino otra y ay, tampoco va a ser de esa. Y ya no quiero ni pensar en qué formas me va a contestar Dios, porque siempre me contesta de una forma más creativa. Siempre lo hace de una forma más creativa. Independientemente de que las cosas sucedan o no, tus convicciones necesitan estar bien sólidas. Amén. Te voy a decir por qué. Lo dije al principio. Porque no basamos nuestra fe en lo que sucede o no sucede. Basamos nuestra fe en alguien que dio su amor por nosotros, que dio su vida por nosotros. Amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Dice la Biblia que Nabucodonosor se miró adentro del horno y dijo: ¿qué no habíamos echado a 3? Y le contestaron: sí, estoy viendo a 4 ahí adentro, y el cuarto tiene semejanza como de un dios. Y se asombró de lo que estaba viendo. Entonces le llama a estos muchachos para que salgan. Los manda a traer, y cuando salen no tenían ni siquiera un cabello quemado. Es más, dice la Biblia que no tenían ni siquiera olor a quemado. Ni siquiera olor a quemado. Ese es el poder de tu Dios. Quizá tú dices, no, pero es que es una historia de la Biblia y a veces la Biblia habla en un sentido figurado. Es verdad. Lo que dice la Biblia es verdad. Amén. Dios rescató a esos muchachos. No basamos nuestra fe en lo que no sucede, lo que sucede o no sucede. Amén. Cuando este rey hizo eso y se dio cuenta, los mandó traer, hizo un decreto para que ahora todos adoraran al Dios de estos muchachos. Ya voy a terminar. Les decía al principio que estos muchachos tenían otros nombres, unos nombres verdaderos, unos nombres hebreos, que el rey pensó que con solo ponerle otros nombres estos muchachos iban a perder su identidad y ahora iban a tener una identidad babilónica. El nombre de Sadrach era Ananías. Bueno, en realidad era Ananías. El nombre de Mesac era Misael. Y el nombre de Abednego era Azarías. Cuando yo estaba leyendo esto, dije, no, hombre, ¿sabes lo que significa el nombre de ellos? Ananías significa la gracia del Señor. Misael significa el Dios fuerte. Y Abednego significa el Señor en ayuda. Cuando hice una oración con estos nombres, dice la oración de estos 3 nombres: la gracia del Dios fuerte en ayuda. Eso era el significado de la identidad que Dios había puesto en su corazón. Si alguien viene y te pone una etiqueta encima de la identidad que tú tienes, esa etiqueta se va a caer, porque Dios te ha dado una identidad especial. Amén. Tú necesitas recordar en tu vida que siempre vas a ser rescatado. Ya vino Jesús y dio su vida por ti para que fueras rescatado. Y aunque vivamos aquí
y tengamos problemas, Él siempre nos va a rescatar. Yo sé que vivimos a veces preocupados, ¿no? Y afanados por nuestra vida porque es normal. Pero cuando Dios vino y moró en tu corazón, cuando tú lo aceptaste, dentro de tu corazón fue plantada una eternidad. Por eso en nuestro logo hay un infinito, dentro de un número 6 que nos representa a nosotros. Hay un infinito. Dios puso dentro de ti una eternidad. Así que puedes vivir estos 100 años aquí, como decía el domingo antepasado, preocupado, sí, pero puedes vivir descansado, confiando que Jesús siempre te va a rescatar. Es que me da miedo porque quiero emprender un negocio, pero no sé si va a funcionar o no va a funcionar. Hazlo, haz los números y haz un plan y confía que Dios te va a rescatar. Y si no funciona en esta vida, ¿qué, hombre? Vas a vivir una eternidad. No hay forma. Siempre me pierdo. Mira, ya voy a terminar. Quizá hoy viniste queriendo queriendo sanidad, pero quizá lo que Dios te está diciendo es que Él quiere perdonar tus pecados. Quizá hoy viniste porque quieres provisión financiera, pero quizá Dios te está diciendo que Él quiere ser un padre proveedor para ti. No nada más darte lo que hoy necesitas, lo que hoy quieres específicamente. Quizá tú viniste hoy porque quieres involucrarte con personas que más o menos tienen buenos valores, son cristianos y son personas buenas y quieres estar ahí, pero quizá lo que necesitas primero es ser rescatado. Amén. Me gustaría que oráramos esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde estás. Celular. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, muchas gracias en esta mañana porque siempre nos recuerdas que tú estás dispuesto a rescatarnos, Señor.